Hola, bienvenidos a mi podcast de Sunrise of Your Life. Aquí tratamos temas de crecimiento personal, autoestima, mente, manifestación, bienestar, tips, espiritualidad, productividad, organización, romantizar, vivir presentes, rutinas, hábitos, libros, ley de atracción, moda y mucho más. Así que si te gustan todo este tipo de cosas, me encantaría poder crear una comunidad de buenas vibras. Así que te invito a que te suscribas para que todos podamos alcanzar nuestra mejor versión, apoyarnos y que juntos podamos tener el amanecer de nuestra vida. En este podcast vamos a hablar sobre un hábito que jamás te habrías imaginado que lo haría, pero va a mejorar muchísimo tu día. Creatividad, productividad, salud mental, resolución y muchos otros beneficios que no te puedes perder. Puede que este hábito sea tu cereza del pastel. Y lo mejor de todo es que puedes implementarlo hoy mismo, cuando quieras y donde quieras. Además, quédate porque créeme, este hábito no te lo sabes. ¿Y este hábito es? ¿En serio crees que te lo diría? Si quieres descubrir este hábito y por tanto mejorar notablemente tu vida, quédate en este podcast. Te invito a que te quedes, disfrutes de este podcast, te inspires y si simplemente en este momento te relajas o si algo de lo que te cuento te ayuda, ya estoy completamente llena con este podcast. Con mucho amor y buenas vibras de Sunrise of Your Life. Entonces, ¿en qué consiste ese famoso hábito? Bueno, lo cierto es que creo que este hábito que te traigo hoy es un hábito que nunca has escuchado, porque yo de hecho escuché esto hace poco y me di cuenta de la importancia y de la diferencia que podía marcar esto en mi vida. Y os voy a decir un poco en qué consiste. Os voy a explicar primeramente cuál es ese famoso hábito, en qué consiste y cómo poder practicarlo, cómo poder llevarlo al día a día y el por qué, si te asusta o si lo estás evitando, por qué puede ser que lo estés haciendo, porque siempre hay una razón detrás. Y este hábito se basa en estar solos completamente o aburrirnos. ¿Y cuál es la razón de todo esto? ¿Para qué sirve? ¿Por qué es un hábito tan importante? ¿Cómo podemos hacerlo? Bueno, pues vamos a ir respondiendo todas estas cuestiones a continuación. Pero lo primero, ¿en qué consiste esto realmente? Con esto nos referimos a simplemente estar completamente solos, sin ningún otro estímulo. O sea, por ejemplo, tú me dirás, a ver, es que yo estoy sola todo el día, sola, si me escucho podcast o hago mis tareas o no sé qué, pero vivo sola, estoy sola en casa, la mayor parte del tiempo lo paso en mi habitación y realmente yo estoy sola, así que este hábito ya lo tengo. Pues no, la verdad es que no, porque esa no es la intención. La intención de este hábito es que estés tú sola con tu mente, sin hacer absolutamente nada, sin tener otro estímulo. Por ejemplo, en vez de estar sola escuchando un podcast, aquí la idea sería estar sola completamente y enfrentarte a tus pensamientos. Y de ahí el hábito de aburrirte. Es cuando ese momento que, por ejemplo, estás haciendo una actividad y llega un punto que te paras, te quedas como en blanco, aburrida, y dices, voy a mirar el móvil, o voy a meterme en Instagram, o voy a ver TikTok, ¿no? En ese momento de aburrimiento, aquí la idea es reemplazarlo por eso, por no hacer nada y por estar sola, únicamente contigo. En los momentos de aburrimiento que tú tengas, puede que tengas 80 aburrimientos al día, o que solo tengas uno, o que solo sean tus momentos de pausa. También te acompañaría a hacerlo, a intentar implementar si, por ejemplo, tú te pasas toda la tarde viendo TikTok o te pasas toda la tarde súper estimulada, intentar meter en tu rutina un tiempo y aún con más razón si tienes momentos en los que no son productivos porque haces cosas que no te aportan, como por ejemplo ver TikTok o meterte en redes, que son cosas que sabes que no te aportas. No te las voy a nombrar porque sé que tú sabes a lo que me estoy refiriendo. Cambiar esos momentos de decir, pues me voy a tirar en el sofá, me voy a quedar aquí y me voy a aburrir un rato. Voy a estar únicamente conmigo misma un rato. Y a ver cuánto tiempo aguantas, porque esto realmente te vas a dar cuenta que no va a ser fácil, porque siento que estamos tan estimulados en todo momento que realmente de todo el tiempo que estamos con nosotros, ¿qué tiempo realmente estamos solo con nosotros? Yo cuando escuché este hábito me llamó muchísimo la atención,
porque yo estoy todo el día haciendo cosas, productividad y esto y lo otro y estudiar y tal, y no tengo ni un solo momento en mi vida en el que yo diga voy a estar sola conmigo. Me la paso literalmente todo el día. Si a lo mejor tengo un momento en el que estoy haciendo una actividad que puedo hacer algo mientras, me pongo un podcast o me pongo un vídeo. Obviamente contenido que me aporte, que me nutre y está perfectamente bien. Pero me he dado cuenta que quizás en esos momentos en el que a lo mejor llevo una hora estudiando y tengo un pequeño momento de parar, quizás en vez de meterme en TikTok, hábito que la verdad que casi ya nunca me pasa, cambiar eso por me voy a sentar conmigo y voy a estar a ver qué pasa. Este hábito también dice que realmente dicen que han diseñado este hábito para pasar menos tiempo con el teléfono. Y esto realmente es así, porque cuando estamos aburridos, ¿a quién solemos acudir? Al teléfono. Yo no sé si cuando erais pequeños os pasaba mucho que, por ejemplo, os aburríais y a lo mejor recurríais a vuestra madre o a cualquier otra persona. A mí la verdad que nunca me pasaba, siempre me entretenía con algo, estaba todo el día jugando, todo el día haciendo cosas, pero realmente es una cosa, el móvil, que además todo el día nos está mandando notificaciones, nos está haciendo llamadas para que nos mantengamos ahí dentro y no nos deja aburrirnos. Y es que realmente estamos en una cultura que está obsesionada con la productividad. El aburrimiento parece un pecado, pero a veces el sentarse y no hacer nada es realmente de manera irónica lo que deberíamos hacer para poder hacer más cosas, porque en ese momento liberamos nuestra mente y realmente le tenemos miedo a estar aburridos. De hecho, una inversión profunda en la neurociencia del aburrimiento y el descubrimiento de una nueva e importante idea. En realidad, cuando estamos aburridos es cuando podemos silenciar la parte de nuestro cerebro que habla todo el día y subir el volumen de la parte más creativa. Esa mente que deambula cuando te aburres coge toda la información que has almacenado durante el día y la utiliza de manera innovadora. Pues ahora vamos a ser un poco más específicos. ¿A qué nos estamos refiriendo? Ahora sí que queremos incorporar este hábito. ¿A qué exactamente nos referimos cuando decimos de estar aburridos o de estar completamente solos con nosotros mismos? Es básicamente no estar haciendo nada. Tú no tienes tu cerebro centrado en ninguna actividad concreta y simplemente ese momento lo puedes detectar en el momento que tu mente diga voy a mirar el móvil o me aburro, voy a mirar el móvil o ese momento típico de pausa, pues me voy a meter en TikTok o voy a ver qué historias han subido por ahí por Instagram o voy a mandarle un mensaje a mi amiga. Y realmente evitamos el aburrimiento, pero ¿por qué nos aburrimos? ¿Nos da curiosidad saber el por qué? Porque tiene que pasar algo en nuestro cerebro para que diga, me aburro. ¿Qué pasaría si nunca nos aburriésemos? Y aquí de hecho es donde entra la siguiente cuestión. Bien, pues el aburrimiento se produce de forma universal en todas las culturas y a todas las edades del ser humano. Incluso los bebés se aburren, puesto que es un proceso necesario para el aprendizaje. Por ejemplo, si un bebé no fuera capaz de aburrirse, se quedaría enganchado a un estímulo como si este fuera eternamente novedoso. Sin embargo, una vez que se produce el proceso de habituación ante un estímulo repetitivo y por lo tanto de aburrimiento, se reduce su respuesta atencional y de interés, siendo capaz de prestar atención a un nuevo estímulo, probablemente más complejo. El aburrimiento es una señal de que se ha invertido demasiado tiempo en un mismo estímulo y es una invitación a la novedad. Por lo tanto, es una señal que avisa de que la tarea no es estimulante y que se debe buscar otras metas más atractivas. Como veis, de esta parte podemos sacar respuestas de muchas de las preguntas que nos hicimos al principio. Como por ejemplo, si nunca nos aburriésemos, lo que haría nuestro cerebro sería que no le prestaría atención a estímulos que sean mejores o más estimulantes para nosotros. O jamás sabríamos que quizá le hemos dedicado demasiado tiempo a esa actividad y pierde lo bueno para nosotros. Lo guay, lo normal es que una actividad que tú hagas te rete en tu día a día. Entonces cuando te aburres es como esa señal de cambio. Pero, ¿qué ocurre en nuestro cuerpo cuando nos aburrimos? Por un lado, al disminuir nuestro estado de excitación nerviosa, aparece el letargo, lo que produce un aumento de niveles de cortisol. Esta hormona, coloquialmente conocida como la hormona del estrés.
es la responsable de que el aburrimiento nos produzca desagrado. Por otro lado, se va a activar en nuestro cerebro la llamada red por defecto o estado en reposo. Esta red se ocupa de conectar experiencias y aprendizajes del pasado con planes del futuro, la cual se activa a su vez cuando soñamos despiertos. Además, el responsable de que el aburrimiento nos dé sueño es el núcleo accumbens, que al estar asociado con la motivación o el placer, es capaz a su vez de producir sueño ante la ausencia de estímulos motivadores. En suma, cierto nivel de aburrimiento va a modificar nuestro estado cerebral y por lo tanto nuestro comportamiento, siendo más tolerantes, creativos, resolutivos y flexibles cognitivamente. El aburrimiento es la semilla de la creatividad. Nos ayuda a encontrar la iniciativa para buscar nuevas metas, pensar en experiencias alternativas o en otro tipo de actividades que aporten un mayor significado a nuestra vida. Si trasladamos esta idea a la educación en la infancia y a las pautas de crianza, podemos llegar a la conclusión de que el aburrimiento es un proceso esencial para el aprendizaje y la creatividad. Básicamente hemos hablado que cuando nosotros nos aburrimos, lo que hace nuestro cerebro es consolidar la información que ha pasado en el pasado y también en la creatividad, ya no solo pensando en cosas nuevas que podemos hacer, nuevos retos que podemos abordar o actividades que podemos hacer para matar ese aburrimiento, porque como hemos hablado antes, esto nos produce estrés en ese momento porque nuestro cuerpo es como que produce cortisol, produce estrés porque es como que quiere librarse de eso porque necesita estimulación, necesita en ese momento ponerse a una actividad nueva. Realmente me sorprendí muchísimo investigando sobre este tema, porque me creía que nadie iba a hablar sobre esto y que simplemente yo lo había escuchado y me había motivado a investigar. Pero me he dado cuenta que hay miles y miles de artículos sobre este tema hablando sobre los interminables beneficios y lo necesario que es aburrirse en nuestro día a día. Periódicos como el BBC, Hola, Vogue, El Mundo, El Diario, ya nos han hablado varias veces sobre este tema. Y realmente, si os paráis a reflexionar, ¿creéis que a esta sociedad de hoy en día, centrada en la productividad, en mantenernos todo el día estimulados, activos, le interesa que nos enteremos de lo bueno y lo sano que es el aburrimiento para nosotros? Porque yo creo que realmente no. Y quién sabe, simplemente acabo de pensar esto. Y puede que nos lo estén ocultando porque no quieren que nos aburramos. Porque básicamente, si todos nos aburrimos y dejamos de consumir redes, que justamente cuando más nos metemos en esa aplicación es cuando estamos aburridos, o cuando encendemos la tele es cuando estamos aburridos, si todos dejamos de hacer eso, muchos negocios o muchas cosas que conocemos en el día a día se vendrían abajo. La siguiente información que encontré en otro de los artículos fue esta. Teresa Ibelta y Esther Priyadernasishini en la Universidad de East Anglia, Reino Unido, han demostrado que estar siempre ocupados, sobre todo durante la infancia, impide desarrollar la imaginación. Por el contrario, aburrirse y no hacer nada es positivo para el cerebro. Mientras contemplamos las musarañas y permanecemos desocupados, se activan unos circuitos neuronales que forman la llamada red por defecto, descubierta en 2011 por Rachel y Schulman. Al parecer, esta red es la que nos hace soñar despiertos. Se ocupa de conectar experiencias y lecciones aprendidas en el pasado con planes futuros. Crea narraciones sobre nuestra propia vida, encadenando los recuerdos y da alas a la imaginación. Tu cerebro trabaja 24 horas al día, 7 días a la semana. Incluso cuando estás dormido, el cerebro nunca lo está. Escucha, detecta y gestiona los factores estresantes para mantenerte sano y a salvo. Está buscando soluciones, tomando decisiones y pensando en posibilidades incluso cuando no eres consciente de ello. Este órgano siempre activo es tan devoto que nunca se toma un descanso o unas vacaciones. Pero los neurocientíficos también dicen que tiene sus límites. Dormir es una de las formas que tiene el cerebro de hacer limpieza después de un día completo, aunque siga trabajando. Pero también el aburrimiento es importante para su salud. Simplemente es cierto. El cerebro, más concretamente nuestro subconsciente, siempre está trabajando aunque nosotros no seamos conscientes de ello. De ahí también la importancia de reprogramar el subconsciente para poder ser conscientes un poquito de todas esas cosas que suceden en nuestra mente cuando nosotros no nos damos cuenta. Pero bueno, ese es otro tema. Sigamos hablando de esto. Y es que realmente nos creéis que el cerebro
merezca momentos de pausa o merezca momentos de descanso. Muchas veces a lo mejor pasan cosas durante nuestro día a día, nos ha pasado algo que nos ha dolido o una experiencia que no acabamos de asimilar y nuestro cerebro necesita un tiempo para pensarlo, para asimilarlo, para interiorizarlo. También hemos hablado en otros podcasts sobre la inteligencia emocional, que le voy a dejar abajo en la cajita de descripción. Es importante pararnos y ver un poco qué sentimos y ya más centrado en nuestro cerebro, también escuchar un poco nuestros pensamientos para ver qué está pasando por nuestra mente. Además, como ya hemos hablado antes, el cerebro siempre está trabajando para buscar soluciones, para buscar respuestas. Y si siempre estamos metidos en el día a día, pensando en el día a día continuamente, y hago esta tarea, y voy con mis niños al parque, y quedo con mis amigas, me meto en Instagram, me meto en redes sociales, nunca esas respuestas van a llegar a nuestra mente consciente, porque nunca le damos espacio a nuestra mente para que simplemente esté y nosotros estemos dispuestos ahí para escucharla. Esto no consiste en echarse una siesta, es algo más profundo. Se trata de dejar a un lado el ritmo cotidiano del día y dedicar un momento a la introspección, a la relajación y a la conciencia de vivir en el momento. No os preocupéis que luego andaremos un poquito más en definitivamente cómo practicar esto en nuestro día a día. Y es que de hecho, como ya os he dicho antes, he curioseado muchísimo porque me parece súper interesante este tema y en todos los artículos que me he leído resaltan un montón los beneficios. Además de la creatividad que hablábamos antes, en estos momentos pueden parecer aburridos, vacíos e innecesarios las estrategias y soluciones que han estado ahí todo el tiempo en forma embrionaria cobran vida. Es una emoción y es básicamente una búsqueda de estimulación cerebral que no se cumple. Si buscas algo que te atraiga y no lo consigues, esa frustración se denomina aburrimiento. El aburrimiento es una emoción y es eso, la búsqueda de esa estimulación que hablábamos antes. Y cuando buscamos estimulación y estamos aburridos es porque eso no se ha cumplido. Y es en ese momento que estamos buscando algo que nos atraiga y no lo estamos consiguiendo. Por ejemplo, cuando estamos estudiando ya llega un punto que ya eso no nos atrae, ya eso no se nos queda, no nos produce esas, por lo menos si antes no teníamos muchas ganas, nos produce ese estado de poder seguir estudiando. O ya llevamos 3 horas viendo TikTok y ya no nos estimula, ya no nos da esa sensación. O tenemos una conversación con nuestras amigas de 2 horas y ya de repente no sabemos qué hacer. Esa frustración es lo que se le denomina aburrimiento. De hecho, otros de los beneficios que tiene el aburrimiento es que es muy bueno para la salud mental. El tiempo de inactividad repone las reservas de atención y motivación del cerebro, fomenta la productividad y la creatividad, y es esencial para alcanzar nuestros niveles más altos de rendimiento y simplemente formar recuerdos estables en la vida cotidiana. Ahora me gustaría comentaros, ahondar un poquito más en eso de que el móvil, las redes sociales, la tecnología sea nuestra primera solución. Que de hecho, que nuestra primera solución al aburrimiento no debería ser nunca recurrir a ver el móvil. No obstante, la sobrecarga sensorial de la vida moderna y la gran oferta de ocio y entretenimiento que se tiene en la infancia produce que los seres humanos, sobremanera a edades tempranas, no se adapten a esta sensación desagradable y por ende no se produzca el escenario ideal para ser creativos e innovadores. La ausencia de acción promueve la introspección, proceso necesario para asomarnos a nuestro mundo interior y examinar qué nos llama la atención o qué sentimientos ante los eventos que ocurren. Sin embargo, la sociedad actual, lejos de promover este proceso, fomenta que durante la infancia se dependa constantemente de proveedores externos de entretenimiento. En definitiva, el aburrimiento debe verse como una oportunidad necesaria más que como un estado a evitar. Básicamente, esto habla un poco que lo que está causando esto en nuestra sociedad es que nuestras pequeñas generaciones de ahora, nuestros niños, no se acostumbren, no se adapten a ese sentimiento de aburrimiento. Entonces, vosotros imaginaos, un niño de antes, cuando se aburría, ¿qué hacía? ¿Qué hacía? Pues lo mínimo a lo mejor era preguntar a su madre: mamá, me aburro, no sé qué hacer, ¿no? ¿Qué hacíais vosotros cuando erais pequeños cuando os aburríais? Un niño de antes, cuando se aburría, lo que hacía era recurrir o a un adulto o por lo menos buscar una alternativa. Se ponía a jugar, llamaba a un amigo
pero siempre al fin y al cabo buscaba cosas y estimulaba un poco su creatividad y siempre tenías que nadar un poco en ese espacio de aburrimiento, porque yo por lo que menos recuerdo, yo de pequeña nunca me he aburrido mucho, siempre me he mantenido en mi imaginación y creando y nunca he sido esa típica pequeña que cuando ibas en el coche con tus padres preguntaba ¿cuánto queda? ¿Cuánto queda? Yo la verdad que nunca he sido de esas, pero yo creo que eso realmente cuando eras niño y tenías un aburrimiento, aunque no lo quisieras en ese momento, siempre tenías que ahondar un poco en el aburrimiento, ¿no? Siempre tenías que estar un rato ahí hasta que ya se te ocurría algo que te apetecía o que podías hacer, o hasta que estabas en el coche y por fin ya del cansancio te dormías o al final acababas llegando a tu destino, etc. Pero en cambio, ¿qué es lo que hace un niño de ahora? Pues un niño de ahora automáticamente si se aburre ya directamente no tiene ni que preguntar a nadie. Coge el móvil de su madre o de su padre y se pone a ver un vídeo en YouTube. O se pone a una canción. Cualquier cosa, pero básicamente no nadan en ese lago del aburrimiento. Automáticamente pasan el río de un lado a otro sin nada automáticamente. Entonces, estos niños no pueden innovar, no pueden crear. Y esto obviamente también igual un poco con los adultos, ¿no? Y adolescentes, que también al fin y al cabo pasan por esto. Y de hecho, hablando sobre este tema, me gustaría destacar una cosa que hace poco pensé, porque estaba leyendo un artículo y hablaba un poco sobre esto y ahí me llamó muchísimo la atención y yo dije, esto lo tengo que comentar sin duda en el podcast. Pero no me ha surgido episodio en el cual comentarlo y creo que este es el indicado. Y esto habla sobre coger el móvil cuando nos sucede un problema o cuando queremos evadirnos de algo. Esto también estaba relacionado con el alcohol, drogas, vicios, todo tipo de vicios de ese tipo. Y es que básicamente, ¿qué hace la gran mayoría de sociedad ahora? Cuando nos ocurre un problema, si por ejemplo nos hemos enfadado con nuestros padres, o cuando de repente algo en nuestro presente, en nuestra vida no va bien, ¿qué es lo que hacemos? Automáticamente, en vez de ahondar en el problema, en vez de sacar lo positivo, en vez de intentar solucionarlo, ¿qué hacemos? Nos metemos en TikTok, nos metemos en Instagram, nos vemos una serie, ya esto el caso peor, muchísimo más extremo y muchísimo más dañino, nos ponemos a fumar o bebemos. Todo esto para evadirnos de, al fin y al cabo, la realidad, para evitarlo. Y simplemente darnos cuenta. Yo me di cuenta y desde que me di cuenta ya no lo hago. Es que quizás sí me pasaba que cuando me sentía mal, automáticamente a lo mejor estaba más rara de la cuenta o tenía estos días raros que no saben muy bien qué pasa, automáticamente lo que hacía era ponerme a ver vídeos o meterme un rato a TikTok hasta que se me pasara. Y realmente me di cuenta que no, que yo tenía siempre que ahondar, porque lo mismo estaba teniendo un día malo, lo mismo estaba teniendo un rato malo, pero es importante saber un porqué y es importante saberlo para poder solucionarlo. O por ejemplo, imaginaos, si vosotros de repente os habéis enfadado con una persona, o imaginaos, ya hablamos también sobre esto en un episodio, os lo voy a dejar abajo en la cajita de descripción. Cuando tenemos un mal examen, si cuando tenemos un mal examen me cojo y me meto con el móvil a hacer lo que sea, en vez de pararme a ver qué puedo mejorar, a ver el próximo, no voy a avanzar nada, voy a volver a caer en el mismo error. Y si esto no te motiva absolutamente nada de decir, pues voy a enfrentarme al problema, piénsalo de ese modo, que si tú nunca te llegas a enfrentar al problema, ese problema va a volver a aparecer y va a volver a venir ahí y hasta peor. También leí justamente ayer que las emociones que tú reprimes son emociones que van a salir por la puerta de atrás y todavía van a salir en situaciones peores de las que sucedieron en ese momento o de las que podrían haberse asimilado en ese presente. Entonces desde aquí te invito que cuando tengas un problema, siempre que cojas tu journal, yo por ejemplo mi journal es mi mejor manera de poder solucionarlo, porque también incluso hasta si te funciona puedes pensarlo sin escribirlo. Pero a mí me funciona escribirlo porque es como que veo las cosas desde otra perspectiva, desde una perspectiva más desde fuera, porque
Muchas veces si nosotros vemos las cosas desde nuestro punto de vista, solo vemos nuestro punto de vista. Si nos alejamos, también podemos ver un poco el punto de vista de los demás, ser más empáticos y demás. Entonces esto me ayuda un poco como a ver diferentes visiones, a ver siempre lo positivo, a ver qué puedo aprender y a ver qué puedo hacer yo para solucionar eso. Siempre intento acabar con alguna acción que pueda hacer. Si son cosas que no están en mi mano, que no están en mi control, pues ya habiendo escrito en el journal, pues ya ahí estoy haciendo algo. Yo creo que siempre que podemos hacer algo, que siempre depende de nuestra vida y depende de nuestro control. Y tú me puedes decir, sí, claro, pero es que yo, por ejemplo, si tengo unas amistades tóxicas y me siento mal, por eso yo no puedo hacer nada con eso, porque no es mi culpa. Pero tú lo que sí puedes hacer es empezar a trabajar en ti para que esas amistades tóxicas no te afecten y al fin y al cabo trabajar para ir dejando esas amistades poco a poco. Pues esas pequeñas cosas siempre se puede hacer algo. Hacerse introspección, porque siempre se puede sacar algo. A veces no nos queremos sacar por pereza, por pura pereza de decir, no, yo no voy a hacer nada. Pero en serio, vale la pena pararse a ver, puedo hacer esto, puedo hacer lo otro, ponerse a escribirlo. Y bueno, cualquier cosa, ya sea journal, tú puedes utilizar lo que a ti te funcione, lo que te apetezca. O por ejemplo, si estás muy enfadado, muy estresado, hacer deporte. Si estás muy estresado, coger tu agenda y organizarte. No te evadas nunca de problemas o nunca te vas de la realidad. Utiliza lo que sea para no hacerlo, pero nunca lo hagas. Pues creo que ya he dicho todo lo que tenía que decir. A mí personalmente me ha parecido un podcast súper interesante y que a mí me hubiese encantado escuchar. Y ahora quiero hablaros para de verdad cerrar y para de verdad hacer una conclusión, porque tú me dirás, y con toda la información que tengo ahora, ¿qué hago? ¿Cómo empiezo a aburrirme? ¿Cómo empiezo a estar más presente sola con mis pensamientos? ¿Cómo lo hago? Lo primero que puedes hacer es, como yo te conté antes, poner ratitos de decir, pues yo en este ratito no voy a hacer nada. Yo media hora después de comer no voy a hacer nada. Si yo solía coger y meterme en TikTok después de comer un rato ahí scrolleando una hora y hasta me tiraba toda la tarde, pues voy a intentar quedarme media hora sin hacer nada. A ver cuánto tiempo aguanto. Muchas veces evitamos eso porque no queremos hacerle frente a algo. Y eso también lo quería mencionar y menos mal que me he acordado de hacerlo. Y simplemente, si tú estás rechazando este hábito, te invito a que te preguntes por qué lo estás rechazando. Porque a veces puede ser solo por pereza, sí, no te digo que no. Pero muchas de las veces lo hacemos porque nos da miedo a enfrentarnos a nuestros pensamientos. Y diciéndolo así suena muy raro y puede sonar como ¿tú qué dices? Pero es real. O sea, yo sé que aquí hay más de uno que le pasa eso, porque a veces nuestra mente puede llegar a ser tan tóxica y literalmente puede ser nuestro mayor destructor o nuestro mayor amigo. Y vedlo como ese paso. Si te da miedo a ti mismo enfrentar a tu mente, ve poco a poco, tampoco te frustres el primer día, acepta y ve trabajando en aquellas pequeñas cosas. A mí, por ejemplo, personalmente me pasaba esto. A mí me daba un poco de miedo enfrentarme a mi mente porque no sabía qué me iba a decir. Y muchas veces pensamos que tenemos que tener una mente perfecta, una mente limpia, que únicamente piense en lo bueno. Eso es lo ideal, pero eso hay que trabajarlo. Una mente así no va a aparecer de la noche a la mañana. Eso lleva muchísimo trabajo detrás, muchísimo contenido bueno, que hay que consumir muchísimos libros leídos, muchísimo consumir aquella información, rodearnos de aquellas personas, información que queremos tener en nuestra mente para que nuestra mente pueda aparecer así. Una mente que trabaja a nuestro favor, que nos anime, que nos motive, que no nos eche para abajo, que no nos infravalore. Eso se puede conseguir. Yo creo que tengo un gran trabajo hecho, pero obviamente hay cosas que todavía no he conseguido, pero obviamente estoy trabajando para llegarlas a conseguir. Y poco a poco y con paciencia os digo que se puede. Os voy a contar aquí un ejemplo. Esto es un ejemplo que he leído en el artículo. En mi caso empecé a correr sin escuchar nada, lo cual es una tortura durante los primeros minutos, pero después empecé a pensar en mi día y luego me di cuenta de que repasaba un montón de cosas diferentes que me habían sucedido los días anteriores y de repente comencé a procesar lo que había ocurrido en una reunión en lugar de simplemente pasar a la siguiente cosa. También me di cuenta de que empecé a imaginarme dando una charla. ¿Cómo seré cuando suba al escenario? ¿Qué zapatos me voy a poner? ¿Me van a doler los pies? ¿No me iré a distraer?
Es como entrenar tus miedos para no sentirte ansioso y asustado todo el tiempo. Realmente es súper guay observar nuestra mente, porque nos podemos dar cuenta de cosas que jamás nos habíamos nunca dado cuenta en ese estrés del día a día. La cosa aquí es que cuando te sientas aburrido digas, ok, perfecto, no lo intentes eliminar y digas, pues venga, voy a empezar a curiosear en mi mente. ¿Qué estoy pensando ahora mismo? ¿Qué estoy sintiendo ahora mismo? Por ejemplo, actividades aburridas, entre comillas, de tu día a día, correr, cortar el césped, doblar la ropa, lavar los platos, son todas muy buenas opciones, porque son cosas que hacemos de forma automática, entonces siempre tendemos a poner algo de fondo o hacer otra cosa mientras, o hablar con alguien mientras. Entonces, dedicar estos pequeños momentos aburridos para poder escuchar nuestra mente y aburrirnos. De hecho, este hábito es similar como por ejemplo el hábito de ir al gimnasio. Al principio no estás acostumbrado y te duele, pero luego ya cuando empiezas a ir 3 o 4 veces a la semana ya se siente algo más sencillo. Y ya después es cuando se empieza a sentir bien y se convierte en parte de tu vida. Escuché que a las 20.000 personas que participaron en el proyecto Bored and Brilliant les sucedieron cosas increíbles. Estas personas descubrieron formas de enfrentarse a grandes problemas con los compañeros de trabajo. O se les ocurrió una nueva idea para el negocio, o finalmente entendieron lo que tenían que hacer para terminar su tesis. Y relacionando con todo esto, quiero terminar de la siguiente forma. Sé que estás pensando, porque yo también lo hice al principio, que dirás, pero realmente es mucho más productivo que si yo doblo la ropa y me pongo en contacto conmigo mismo. ¿Cómo puede eso mejorar mi vida? Si, por ejemplo, si escucho un podcast, es un contenido que me va a aportar. Estoy aprendiendo cosas. Y eso parece más ventajoso que simplemente estar ahí sin hacer nada. Obviamente no hay nada de malo en escuchar podcasts o hacer cosas mientras más productivas. Y de hecho, eso está fenomenal, pero siempre se puede encontrar un equilibrio. Y en verdad, daros cuenta de esto. Muchísimas veces de tanta información que cogemos en el día. Yo, por ejemplo, me he dado cuenta que me pasa muchísimo, que yo escucho muchísimos podcasts, muchísimos vídeos, muchísimas cosas, pero un porcentaje bajísimo se me queda y un porcentaje bajísimo llego a aplicar en mi día a día. ¿Por qué? Porque nuestra mente de tantas cosas, tanta información, no se va a quedar con todo, es imposible, y tampoco vamos a aplicar todo lo que escuchamos. A mí me encantaría y siempre intento aplicar lo máximo, pero se estimula tanto que no llega a coger información importante. Entonces, ¿no crees que es mejor idea o más productivo que tu mente se quede con lo que tiene del día en vez de a escuchar otros 8 podcasts más para que no se quede con ninguno? Yo creo que quizás es más productivo que reflexiones y veas la manera de aplicar a tu vida aquellas cosas que has aprendido, que descubrir nuevas que te van a durar un segundo en tu mente y después automáticamente se van a esfumar. Bueno, pues espero que os haya gustado mucho. La verdad que se ha hecho un poquito más largo de lo que yo pensaba, pero me ha encantado hablar sobre esto y he disfrutado muchísimo. Me parece súper interesante y sin duda voy a seguir investigando. Si encuentro información interesante y relevante, ya haré una segunda parte o hablaremos sobre otros hábitos interesantes que vaya descubriendo por ahí. Dale like, suscribiros y nos vemos en el próximo podcast. ¡Mua!